Parte el corazón escuchar otra vez los detalles. Nos acompaña el licenciado Nelson Rodríguez Varela, abogado criminalista, y también fue fiscal. Lo conoce desde dos ángulos este mundo tan particular. Gracias por acompañarnos. Un placer. De hubiera no se escribe la historia, pero si se hubieran hecho ciertas cosas, esta historia tal vez habría cambiado. Así es, y la desgracia con todo esto es que nada realmente puede cambiar lo sucedido. Tenemos dos niñas muertas, la mamá muerta, personas sufriendo por esta familia, etcétera. Pero en la corte lo que sucede es lo que sucede siempre. Los cargos se van a presentar, la fiscalía va a pedir cierta pena, exactamente. Y entonces habrá un juicio. Después de ese juicio, el juez, si no encuentra culpable, el juez sentenciará. El jurado, yo me imagino que este caso, como reúne todas las características de ser un caso donde probablemente pidan la pena máxima, la pena de muerte, existirán los procesos constitucionales, las apelaciones, asumiendo que tienen un caso que puedan probar contra él, y eventualmente se ejecutará esa sentencia si es que lo encuentran culpable y el Estado puede probar ese caso. Pero el problema es que aquí, en este caso en particular, en muchos otros casos, se trata de determinar más bien ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasaron las cosas? Eso no se va a resolver en la Corte Criminal. Eso es algo que se resuelve tal vez conversando acerca de cuáles fueron las fallas que puedan haber ocurrido en los diferentes lugares. Lo primero que se empieza a decir es que falló el sistema. Falló el sistema, el Departamento de Niños y Familias no hizo su trabajo, el juez tal vez no hizo su trabajo cuando escuchó lo que había sucedido en ese caso. Pero para mí algo que es muy importante también no es solamente considerar eso, sino considerar cuáles pueden haber sido los fallos de la mamá de esos niños. Se sabía desde el principio, y ella lo supo por mucho tiempo, que era una persona muy abusiva, que era un individuo que andaba con armas, que andaba con drogas, que había cometido violencia contra ella, había cometido violencia contra los niños. Y es un señor que se caracterizaba particularmente por su forma violenta y su facilidad de caer preso. Entonces, una vez que se presentan estas querellas frente al juez y el juez sabe que este señor ya está preso y que no constituye un peligro para estas niñas, entonces básicamente el proceso termina. Pero cuando el señor sale de la cárcel, que se presenta en la casa de la señora Machado, donde viven estas niñas, ese es el momento donde la mamá debía de haber actuado y llamar a las autoridades. Las autoridades no están aquí para criar niños, ni para defender familias. El primer paso lo tiene que tomar siempre la persona que es agredida, la persona que siente una necesidad de proteger a alguien, ya sea tus hijos, ya sea tu propia persona. Y en la duda, una situación de estas, ahora apuntando al futuro, para quien está mirando el programa, una dama que está en la terrible situación de que haya algún tipo de violencia doméstica, en la duda es mejor poner distancia, en la duda es mejor proteger a los suyos y a sí mismo antes que dar otra oportunidad. Claro, claro. Y nadie está diciendo que este señor no sea un asesino. Si es que se puede demostrar que es un asesino, pues debe ser condenado de la manera apropiada. No creo que esta conversación es acerca de eso. Pero cuando nosotros miramos realmente qué es lo que se puede hacer, tenemos que considerar qué es lo que no se puede hacer. No se puede abdicar bajo ningún concepto la responsabilidad de padre de cuidar a nuestros hijos. Tenemos siempre que poner esos intereses primero, antes de los intereses personales. Tenemos que aceptar también que esta persona, la señora Machado, era realmente una víctima de violencia doméstica. A veces las víctimas de violencia doméstica no actúan de una manera apropiada, no hacen las cosas lógicas que uno esperaría que una persona cuerda hiciera. Y en este caso, a lo mejor basado en la presión, en el miedo, en la frustración, en los diferentes elementos que conllevan a una persona a tomar decisiones irracionales, pues entonces las tomó. En ningún momento debía de haber aceptado a ese señor, en ningún momento debía de haber ido a ningún centro comercial con ellos, debía de haber seguido con la corte, seguido con el proceso, y entonces yo creo que el resultado tal vez hubiese sido un poco diferente. Abogado Nelson Rodríguez Varela.